agradecido con la doctora Exaida Molero y con los colegas que han participado en la organización magnífica de estos eventos de webinar de radiología educativa. Vamos a tener la oportunidad de platicar en esta conferencia acerca del ultrasonido de la cadera. Vamos a usar, como todos sabemos, transductores de alta resolución. De diversas, para diversas profundidades. Tenemos de alta resolución para ligamentos muy pequeños, estructuras medianas. De 12 MHz es muy bueno para cadera en general. En fin, a veces tenemos incluso que usar transductores convexos como este cuando las estructuras son muy profundas. Vamos a ver anatomía, hallazgos normales y patología por compartimentos. Vamos a ver primero el anterior, el medial después, lateral y posterior. En la cadera anterior, nosotros vamos a tener dos grupos de músculos y tendones. Uno que es superficial y corresponde al sartorio y al tensor de la fascia lata, y el otro es profundo, en donde tenemos al recto femoral anterior, al iliopsoas y al pectíneo. Aquí observamos en esta imagen longitudinal al sartorio aquí arriba, al músculo recto femoral anterior. Es un vientre voluminoso que termina en dos tendones en la cadera, en el tendón directo, en la espina ilíaca antero inferior, y aquí tenemos la articulación coxofemoral, y vemos en esta parte el eje corto del iliopsoas. Tenemos el ilíaco, sus porciones lateral y medial, el psoas y el tendón del iliopsoas, así como el paquete vasculonervioso, que principalmente tenemos de afuera hacia adentro al nervio femoral, la arteria femoral, y así sucesivamente. Entonces ahora rotamos nuestro transductor para ver el cuello del fémur. Entonces, en el cuello del fémur vamos a ver al psoas, en la región del cuello del fémur al psoas, al ligamento iliofemoral, al labrum, acetabular superior. Acá vemos una densidad hipoecoica que no es más que cartílago de crecimiento, pues como ustedes pueden notar, es un niño. Aquí tienen la fisis de osificación, pero la imagen está buena para presentarla. No solo adultos vamos a ver, sino que niños incluso. Pero en esta oportunidad generalmente vamos a hablar de patología de adultos. Entonces, vamos a poner nuestro transductor así en este plano, longitudinal y oblicuo, para poder ver perfectamente el cuello femoral y analizar el receso articular anterior. Bueno, tenemos dos tendones del recto femoral anterior. Uno es el tendón directo que se va a insertar en la espina ilíaca antero inferior, como podemos ver aquí en este esquema, y el otro es el tendón reflejo o indirecto que se va a insertar en el surco supraacetabular, y ustedes pueden observar esta forma algo arqueada, y así lo vamos a ver en ultrasonido, efectivamente, y eso hace que nosotros veamos un fenómeno anisotrópico porque nuestro haz de ultrasonido no está perpendicular a la estructura que estamos evaluando, como debe ser. Entonces jugamos con nuestro transductor de modo que logremos obtener imágenes satisfactorias del tendón reflejo indirecto o indirecto. Aquí ya tenemos alguna patología. Aquí tenemos al tendón directo insertándose en la espina ilíaca antero inferior, que se observa algo hipoecoico con pérdida de la coestructura fibrilar hiperecoica normal, y es levemente engrosado.
En este otro caso, la patología es bastante franca, ¿verdad? Tenemos totalmente a un tendón hipoecoico casi ocupando una gran porción del mismo en el nivel de la inserción, un depósito de calcio bien voluminoso, y aquí tenemos otro tendón con cambios también similares, calcificación, tendinopatía. Este es el tendón indirecto. Por supuesto que vamos a encontrar mucha patología, tenemos muchos casos, pero ponemos tal vez los más llamativos por cuestiones de tiempo. Esta es una joven mujer de 52 años que practicó por lo menos unos 40 años equitación y ya nos llegó con mucha patología de la cadera. Entonces, esta es una de las situaciones anormales que llevaba y era una tendinopatía crónica del tendón reflejo. Aquí tenemos otro paciente joven relativamente que no le encontrábamos dónde le dolía hasta que llegamos a verle el tendón directo haciendo las maniobras posibles para encontrarnos que a nivel de la inserción había una calcificación grande y estaba un poco hipoecoico, tenía una tendinopatía calcificante, y justamente ahí se le hace un poco de presión y el paciente acusa dolor. Ahí es, doctor, ¿verdad? Ahí es donde me está doliendo. Aquí tenemos otro en una paciente de 75 años, ese está bastante deteriorado completamente, y este es un jovencito de 12 años, o sea que los podemos encontrar prácticamente a cualquier edad. La tendinopatía del iliopsoas. Vamos a platicar un poquito del iliopsoas. Vamos a encontrar que estas se producen procesos inflamatorios como la artritis o en traumatismos, síndromes de sobreuso como en los deportistas, por ejemplo. Aquí tenemos el músculo iliopsoas, ¿va? Todo esto es el músculo iliopsoas, el tendón correspondiente, ¿va? Y antes nosotros solo medíamos en el eje corto, y estamos viendo que efectivamente está anormal, está hipoecoico, poco más grande que este que está completamente normal, brillante, hiperecoico. Están sobre las ramas pubianas. Aquí tenemos otro que es bien obvio, es bien obvia la alteración del tendón del iliopsoas. Tiene una tendinopatía marcada, un tendón bien grueso comparado con este que está completamente normal. Y ahora pues ya medimos áreas incluso, y aquí pues el lado sintomático era anterior en la cadera izquierda. Efectivamente acá era donde le dolía y donde realmente había un aumento del área cuadrada. Aquí tiene 48 milímetros al cuadrado. En el eje largo, el tendón del iliopsoas lo vamos a ver pasando sobre la cabeza femoral, muy cerca del labrum anterior, adyacente al músculo iliopsoas. Y aquí ya estamos viendo la porción distal, aquí lo estamos viendo arriba, y aquí abajo, a donde se inserta en el trocánter menor, lo vemos perfectamente. Entonces, aquí también lo vemos y es completamente normal, insertándose igualmente en el trocánter menor. Y aquí ya tenemos uno que es patológico, se ve hipoecoico y está rodeado por un líquido. Aquí puede haber bursitis. Esta es una bursitis asociada a una tendinopatía crónica. Esta es una joven mujer que hace gimnasia rítmica y llegó con dolor de la cadera, y efectivamente le encontramos dentro de la patología general esta tendinopatía focalizada en el tendón distal del iliopsoas previo a el punto de inserción. Observen ustedes el grosor, la hipoecogenicidad, que es relativamente considerable. Las bursitis del iliopsoas se encuentran también ocasionalmente. Es la bursa más grande de la cadera y se va a relacionar con el músculo ilíaco, el tendón del iliopsoas y la cara anterior de la cápsula articular. Esta es una joven balletista de 10 años. Entonces,
era muy forzada a realizar los ejercicios correspondientes para tener un ballet de alto nivel, y el ginecólogo a donde fue llevada primero por su apreciada madre, me la envió a mí, y lo que le encontramos fue eso: el punto de dolor exquisito era una bursitis del hilio psoas. Esta es una joven atleta de alto rendimiento. Ella tiene algunas medallas, es una gloria para Guatemala, y tiene una bursitis del hilio psoas. Después de que le diagnosticamos esta bursitis del hilio psoas, ella conquistó varias medallas, ¿verdad? Entonces, ahora, también tenemos una patología que es un chasquido. La paciente o el paciente llegan con que sienten un chasquido molesto en la cadera, que es repentino, y es durante ciertos movimientos que generalmente involucran flexión, abducción, rotación externa, y luego regresa a posición neutral, hace una posición de rana y regresa a la posición neutral, y ese regreso abrupto va a producir el chasquido. Entonces aquí estamos viendo cómo sube el tendón del ilio psoas, y aquí también en este otro caso es más claro cómo sube y cómo cae repentinamente, y la paciente, cuando uno tiene el transductor acá, justamente dice: ahí es, doctor, donde me duele, justamente ahí, y ahí es donde nosotros estamos sintiendo la vibración del chasquido pasando a través del transductor. Lo hemos visto en ballet, artes marciales y gimnasia generalmente, ¿va? Ahora vamos a ver un poco de la distensión perdón, de la distensión del receso articular anterior, ¿va? Cuando encontramos líquido acá, no vamos a saber a ciencia cierta de qué se trata, ¿va? Pero se ha visto en artritis reumatoidea, en artritis séptica, osteocondromatosis sinovial, tenemos ya varios casos, sinovitis inflamatoria, o transitoria, perdón, artropatía por cristales, y se distiende en los adultos de esta manera. Este es un adulto de 41 años. Hay una apertura desde la cortical al borde capsular interno, y evidentemente hay un derrame anecoico. No sabemos aún qué tipo de líquido era, ¿verdad? Porque no pudimos seguirlo. Pero sí, evidentemente, el diagnóstico está dado a mayor de 7 milímetros, y evidentemente tiene líquido ahí. Y en los niños, en cambio, es un poco menor la distensión que se necesita para poder visualizar el líquido o tipo de líquido, si es denso o hipoecoico, anecoico, etcétera, arriba de o igual o arriba de 3 milímetros la apertura que vemos acá, ¿va? Ahora, aquí tenemos nosotros otra distensión del líquido, ¿va? En un paciente adulto. Pero este es un caso bien especial. Es una enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio dihidratado. Entonces aquí vemos en esta radiografía las clasificaciones que nosotros ya previamente habíamos visto con el ultrasonido, depositadas en el labrum anterior, básicamente. Entonces es un caso bastante interesante. Y en el labrum, propiamente dicho, hemos encontrado vastedad de patología que es dolorosa muchas veces, aunque asintomático en otras. Aquí tenemos en este niño, comparativa a las caderas, la cadera izquierda tiene una rasgadura franca, mientras que acá como que tiene indicios de que está produciéndose algo. Es una causa común de dolor, pero puede verse en personas asintomáticas hasta en el 38% aproximadamente, sobre todo en atletas jóvenes. 56% en adultos universitarios, atletas profesionales. La mayoría de las rasgaduras van a ser anteriores con estos casos. Y en situaciones agudas, cuando hay rotación más flexión extrema, como sucede
muchas veces en el fútbol, en la gimnasia y no digamos en el kickboxing, ¿verdad? Este fibrocartílago es muy importante porque va a proteger la estabilidad de la articulación coxofemoral. Y lo podemos ver a cualquier edad. Este es un niño que tenía bilateralmente quistes labrales, ¿verdad? Este tiene apenas 3 años de edad. Esta es una señora de 75 años. Esta es de 77 años, ya con un fenómeno degenerativo marcado. Aquí tenemos que es una región paralabral distendida, con ya el labrum también con cambios degenerativos. Este es un niño de apenas 11 años que también tenía bilateralmente esto ya lo consideramos nosotros como ruptura. Y aquí tenemos otro. Este es un joven. Estamos comparando cadera derecha con cadera izquierda. Entonces encontramos que en la cadera izquierda el labrum presenta una ruptura prácticamente completa y la cabeza es diferente a este, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos en que esto fue probablemente secundario a un síndrome de pinzamiento fémoro-acetabular. La degeneración del tejido produce una prevalencia de calcificaciones en las artrosis terminales. Aquí tenemos una paciente de 63 años, pues no está tanto como para artrosis, pero tenía una calcificación dolorosa acá. Cambio en esta paciente de 80 años, sí, es bien franca la alteración, ¿va? No vemos ni siquiera cartílago en la cabeza, ¿verdad? Algo que también nos llega con mucha frecuencia son las apofisitis, a veces asociadas a la abulsión de la apófisis, como en esta que les voy a presentar en la cresta ilíaca de la cadera izquierda. Entonces ven esta radiografía y muchos no se dan cuenta de que hay una diferencia en los núcleos de osificación. Entonces esto era una apofisitis. Entonces llegan con uno, con la radiografía en la mano y se les hace el ultrasonido, se busca la primera, la que no le duele, después la que le duele, y uno rápidamente encuentra las diferencias. Entonces hace compresiones gentiles y el paciente acusa un intenso dolor, ¿va? Tiene una apofisitis con avulsión apofisiaria parcial de la cresta ilíaca. Ahora, esta es una apofisitis por tracción de la espina ilíaca antero-superior. Aquí vemos la normal, 15 años. Aquí vemos esta anormal. Vemos completamente franca la diferencia, pero el ultrasonido nos permitió verla muy bonito, ¿no? Ahorita vamos a pasar a ver si me corre. Aquí está. Entonces, aquí tenemos el fragmento, y pues evidentemente esto es anormal a la edad de los 15 años, ¿verdad? Y sobre todo si lo comparamos con la otra cadera, ya sea con un ultrasonido o con las radiografías, con lo que tengamos, ¿verdad? Es una apofisitis por tracción de la espina ilíaca antero superior. Y este otro es una abulsión del fragmento de la espina ilíaca antero inferior. Aquí tenemos la espina ilíaca antero inferior. Esta es radiografía. Aquí tenemos el gran fragmento. Por supuesto, tenemos videos muy bonitos y todo eso, pero no hay tiempo. Entonces, aquí sí vemos que esto es una condición bastante frecuente. El atrapamiento del nervio femorocutáneo lateral no es muy raro, realmente. Aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos que este nervio femorocutáneo lateral entra por debajo del ligamento inguinal y adyacente a la espina ilíaca antero superior. En este caso nosotros tenemos que tiene 7 milímetros al cuadrado, pero donde tenía la meralgia parestésica, que es lo que produce el atrapamiento del nervio femorocutáneo lateral, sí tenía un aumento de 14 milímetros de área, el doble que el lado asintomático. Entonces, ni hablar. Hay una diferencia de ecodensidades marcada, ¿va? Entonces medimos igualmente y este era totalmente anormal con una meralgia parestésica franca y muy dolorosa, incluso no solo una sensibilidad tremenda. Este
pues es sensorial sobre todo. Aquí lo vemos en su eje largo hipoecoico con pérdida del patrón fascicular completamente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la cadera lateral. Tenemos dos capas de músculos también, ¿verdad? La porción anterior del glúteo mayor, la fascia lata o tracto iliotibial, lo vamos a ver en esta región, y el músculo tensor de la fascia lata. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos el músculo tensor de la fascia lata, el glúteo medio acá, glúteo mínimo acá, insertándose en las facetas correspondientes de la tuberosidad mayor. Y la capa profunda va a corresponder a estos dos músculos y tendones que le denominan algunos el manguito rotador de las caderas. En el compartimento lateral vamos a tener el trocánter mayor. Nosotros vamos a tener esta configuración en el eje corto y va a ser un punto de referencia. Vamos a recordarnos que van a haber 4 facetas, ¿verdad? La anterior, la faceta lateral y la faceta posterior. La faceta posterolateral o superolateral, perdón, está acá aproximadamente, ¿verdad? Y es donde se inserta también el músculo piriforme, el ápex del músculo piriforme. Entonces la sonda la vamos a colocar transversal sobre la unión de las facetas anterior y lateral, más o menos a este nivel. Lo tenemos ahí, tenemos al paciente en decúbito lateral y estamos emitiendo con la mayor perpendicularidad posible. Si no, pues hacemos de uno a otro lado nuestro transductor para lograr ver bien el tendón correspondiente. Todos estos tendones, el tendón del glúteo mínimo y las dos cabecitas correspondientes al tendón del glúteo medio están bien, están normales, ¿verdad? Aquí vemos la fascia lata entre el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata, ¿no? Músculo tensor de la fascia lata, el músculo glúteo mayor, y aquí tenemos a los tendones estos que mencionamos, y aquí tenemos este ápex, ¿ah? Este ápex, esta punta que nos va a servir de referencia, y vamos a saber que adelante tenemos una faceta anterior en donde se va a insertar el tendón menor del bíceps, perdón, acabo de hablar del hombro, entonces tendón menor del glúteo y el tendón glúteo medio que se divide en dos pequeñas cabezas. Cabal, así es como lo vamos a ver normalmente, ¿verdad? Entonces, y aquí ya pasamos a ver síndromes trocantéricos dolorosos y vamos a encontrar tendinosis, sobre todo como la patología más frecuente del tendón del glúteo medio o del menor. A veces con endosopatía y o calcificaciones acompañantes. Bursitis trocantérica es muy poco común, no lo vamos a mencionar casi para nada. Y la fascitis de la banda iliotibial sí es relativamente frecuente en esta patología. Entonces aquí tenemos el eje corto, aquel que vimos con una puntita acá. Solo que acá, aquí está, tenemos al tendón del glúteo menor, ¿verdad? Y aquí a los tendones del glúteo medio. Entonces, este está bien engrosado, completamente anormal, mientras que estos posteriores del glúteo medio están normales. Y aquí, en cambio, tenemos que el glúteo mínimo está bien engrosado y hipoecoico, tiene una tendinopatía severa o tendinosis. Y acá, pues, las dos cabezas del tendón del glúteo medio igualmente. En este otro caso, vemos nosotros algo diferente, ¿verdad? Tendinosis del glúteo mayor, del tendón del glúteo mayor, mientras que acá vemos que está completamente normal. Y en el compartimento lateral, pues seguimos hablando de nuestros tendones del glúteo menor. En el eje largo vamos a verlo así, encima va a pasar generalmente la fascia lata. Este es un caso completamente normal. Miren el perfil óseo, perfectamente reflectivo, liso, muy buen perfil óseo, y el tendón se ve
como un tendón que ustedes ya conocen, completamente normal. Este tenía un ligero grado de tendinopatía, pues un poco doloroso acá, ha perdido el patrón fibrilar, pero este caso ya es bastante severo. Y no digamos este, miren, comparémoslo con este otro y tiene completamente anormal su configuración fibrilar característica y hay engrosamiento un poco también irregular la configuración de este tendón, de esta fascia lata que está involucrada. Aquí tenemos ahora el tendón del glúteo medio, a veces pasa también un tracto iliotibial por ahí encima y estamos seguros que es el tendón del glúteo medio porque nosotros ya lo identificamos en el eje corto. Entonces solo rotamos 90 grados nuestro transductor y buscamos cualquiera de los tendones que nos interesan. Entonces aquí está el tendón del glúteo medio en su faceta lateral, el tracto iliotibial normal, completamente normal, aquí está completamente anormal. Se parece un poco a la imagen anterior, pero este es el tendón del glúteo medio, ¿verdad? Y con una irregularidad en el perfil óseo, que es franca. Aquí tenemos una de las dos cabezas bien hipoecoica, engrosada, con algunas partículas acá ecogénicas que probablemente ya son microcalcificaciones, ¿verdad? De una entesopatia incipiente ahí. Acá tenemos también que está hipoecoico parcialmente, ¿verdad? El resto se ve normal y estas son las facetas en la faceta postero superior, en donde se inserta este. Este es un caso interesante porque es bilateral, completamente idéntico en cada lado de la cadera. Aquí tenemos la cadera derecha como ejemplo, pero tenía también fascitis bilateral idéntica, ¿va? Este se los pongo como ejemplo de una fascia relativamente normal, ¿va? Pero aquí está completamente anormal. Entonces, engrosada en el lado derecho y en el lado izquierdo engrosada también y en el trocánter menor en el eje corto vemos al tendón del glúteo menor con un poco de bursitis. Bueno, aquí hay ¿qué pasa acá? Tenemos la faceta anterior acá y vemos al tendón del glúteo menor bien, ¿verdad? Lo vemos también en el eje largo para ver si estamos en lo cierto, pero acá no vemos nada. Vemos un área desnuda porque hay una ruptura completa del tendón del glúteo medio con retracción. Este es otro caso de rupturas del tendón del glúteo medio en el eje largo. Y la fascia de lata pues va a salir desde acá arriba de la tercio anterior aproximadamente de la cresta ilíaca. Aquí lo tenemos comparativo. Aquí se ve normal completamente, ¿va? Y aquí ya lo vemos anormal, aquí lo vemos brillante, bonito, pero acá ya vemos que se engrosa, es un segmento el que está engrosado, es el que está adyacente a la cresta ósea, y aquí lo vemos en el eje corto. Podría ser el mismo caso que este, pero aquí vemos que está completamente normal, se ve una pequeña banda hipoecoica acá, mientras que acá se ve un engrosamiento marcado con una banda que se sale incluso, ¿verdad? Son comparativos. Siempre hay que hacer los exámenes comparativos, sobre todo si uno tiene alguna duda. Esto se ve mucho en corredores de fondo, en nadadores, en futbolistas y en tenistas. Aquí tenemos 4 ejemplos de una progresión severa de la fascia lata patológica. Aquí tenemos incluso con señales de vascularización, aquí mucho más gruesa y aquí ya con rasgaduras. Incluso este es un caso evidentemente bastante crónico. El chasquido de la cintilla iliotibial es el otro chasquido que encontramos con cierta frecuencia, no tan frecuente realmente, de la cintilla iliotibial. Entonces, cuando uno le dice que haga sus movimientos, ella va a sentir durante la flexión
y extensión, que algo salta y le produce alguna molestia, ¿verdad? A veces, no sé si están viendo el video, pero, bueno, a veces es tan rápido el movimiento que no se ve el paso de la fascia lata o de la cinta iliotibial, no se ve, pero uno tiene el transductor aquí encima y siente. En ese preciso momento que siente uno la vibración del chasquido, la paciente dice, ahí es, doctor, ahorita, cabal, coincidimos, porque se siente la vibración, a veces se oye el chasquido, ¿va? Entonces, la lesión de Moore-Lavallee lo hemos visto más frecuentemente en futbolistas, ¿verdad? Es una colección en la profundidad del tejido celular subcutáneo. Aquí hay estructura del mismo, se ven como dos fragmentos de estructura muscular, pero no, esto es grasa, avulsión con la fascia muscular superficial y típico en la región peritrocantérica, pero lo podemos encontrar en otras localizaciones. Sí podemos observar nódulos intramurales, incluso al principio no deben de asustarnos. Y pues aquí tenemos una colección en otra región del cuerpo, ¿verdad? El líquido por estructura de pequeñas arterias perforantes y de plexo linfático. Ahora en la cadera medial, ¿qué es lo que más vamos a ver? A los aductores. Entonces, aquí tenemos una panorámica con un transductor lineal. Esta es otra panorámica, un transductor lineal, pero a veces para ver los aductores, sobre todo a nivel profundo, y poder detectar estas pequeñas rasgaduras, necesitamos usar transductores convexos con la mayor resolución posible, ¿verdad? Pero esto nos ayuda a tener más profundidad. Entonces, vamos a ver los músculos aductor largo, arriba, el aductor medio o breve, y el aductor magno, que verdaderamente es un músculo enorme, como vamos a seguirlo viendo. El recto femoral interno casi no se ve, igual que el pectíneo. No tenemos patología franca de estos dos últimos músculos o tendones. Bueno, vamos a hablar de la pubalgia o enfermedad de los aductores, que es una tendinopatía crónica en la inserción en el pubis. Esto tiene una apariencia de tendón conjunto. Ya cuando está establecida la enfermedad, como en estos dos casos, hay un dolor en la cara interna del muslo ingle y se considera aproximadamente unilateral, aproximadamente en el 80%, con dificultad para salir del auto, bajar de la cama, y los movimientos repetitivos como son chutar un balón, puede llegar a producir esto. Miren cuántos deportistas, se me montó sobre esto, pero bueno. Son aquí menciono las uniones pubianas, vienen tanto de la musculatura abdominal anterior, sobre todo, y del grupo muscular, sobre todo el corto, el magno y el mediano, ¿ah? Entonces, vamos a encontrar una irregularidad del periósteo, como en este caso, o en este otro, y engrosamiento de la unión osteotendinosa, ¿va? Vamos a encontrar que está bien irregular. Miren, el pubis a este nivel, aquí está normal, pero aquí sí ya están anormales en estos dos casos, ¿verdad? Entonces, aquí están los tres músculos y forman una especie de tendón común, ¿verdad? Entonces, esta es una joven que hace equitación y ya tiene pues esta lesión, y este es otra persona, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de un futbolista profesional. Le encontramos aquí los tres músculos aductores principales, ¿verdad? Aquí la sínfisis, perdón, la rama pubiana en donde se insertan. Entonces vemos que está engrosado, heterogéneo, hipoecoico, marcadamente anormal, ¿verdad? Tiene una pubalgia grosera. Entonces nosotros le decimos
que tenga cuidado porque, y pues a los pocos meses llegó nuevamente para control, unos 4 o 5 meses después, y encontramos que ya tiene una rasgadura, ¿ah? Pues ni modo, así es. ¿Y qué se le vamos a hacer? Y aquí tenemos el músculo recto abdominal anterior de uno de los dos lados, y aquí tenemos una pubalgia distal con irregularidad de las superficies óseas, ¿verdad? Y las rupturas pues también son más frecuentes, tan frecuentes como las pubalgias, por lo menos acá en nuestro país. Y aquí estamos viendo una en el eje largo, todas son en el eje largo. Aquí vemos una que afecta solo al aductor largo, aquí afecta al aductor largo y al aductor medio, hay una ruptura completa. Aquí otra ruptura completa bien marcada, y este otro pues ese es interesante, ojalá que se logre ver. Porque él no sospechaba que tuviera semejante afectación. Entonces aquí lo estamos viendo normal, pero aquí empezamos a ver como líquido. Miren, todo esto es ruptura, ¿ah? Ruptura del aductor largo, ¿ah? Marcadamente severa, con un edema franco del resto del músculo, y pues una colección hemorrágica franca, ¿ah? En la cadera posterior vamos a observar la musculatura glútea, los tendones isquiotibiales proximales al nervio ciático, y aquí tenemos un glúteo, el glúteo de una mujer joven. Tiene estas características. Aquí tenemos el ilíaco y acá vemos el tejido celular subcutáneo, el panículo adiposo, pues normal, ¿va? Para la edad. Mientras que esta es una persona de mayor edad, arriba de los 70 años, prácticamente no tiene mucha masa muscular, hay atrofia, tampoco tiene tejido adiposo, ¿ah? Esta joven, bastante similar a esta en cuanto a edad y pues juventud, pues tiene exactamente las mismas características, excepto que acá hay una zona heterogénea que sufrió ella pues un impacto al caerse de un caballo. Entonces es una contusión muy característica, y esta pues es una ruptura y una pérdida completa del patrón del músculo, y esta es otra rasgadura muscular bastante franca, ¿va? Que afecta también al tejido adiposo. Miren, es enorme, ¿verdad? Y este es otro caso. En una panorámica vemos nosotros la extensión de la ruptura gluteal, por supuesto, con un intenso dolor de la cadera, ¿verdad? ¿Y qué vamos a encontrar en la cadera posterior cuando hay dolor? Tendinopatía o lesión de cualquier tipo de los isquiotibiales, rupturas musculares, síndrome piriforme, masas, lesión del nervio ciático, incluso fracturas. Entonces acá tenemos algo interesante. Vemos esta imagen acá, y esto nos va a servir como punto de referencia, esta configuración que ahorita les voy a demostrar, que le llaman triángulo de Cohen. Entonces acá tenemos tres músculos grandes, ¿verdad? Tenemos el músculo semitendinoso que está hacia adentro, el músculo bíceps femoral, cabeza larga hacia afuera, y abajo tenemos al aductor magno. Como les dije, el aductor magno es verdaderamente grande. Entonces, además tenemos al semitendinoso acá, esta pequeña ruedita acá es el botón del músculo semitendinoso, que se acompaña de una membrana que se conecta con el nervio ciático que tenemos acá. Entonces aquí trazamos nosotros una línea, de aquí bajamos a otra y se forma un triángulo. Entonces dentro de este triángulo está esta formación como en S itálica, y vemos que corresponde al tendón conjunto semitendinoso bíceps femoral. Así es como nosotros lo vamos a encontrar
normalmente y vamos a saber qué está dentro, qué está afuera y qué está abajo. ¿Y qué es esto? Que es el nervio ciático y es el tendón semimembranoso. Entonces acá vemos que no está perfectamente normal. El semitendinoso está engrosado y ecodenso, con pérdida del patrón muscular completamente, porque hay una rasgadura, entonces se pierde nuestro triángulo, no tenemos nosotros al tendón conjunto semitendinoso bíceps, hay una ruptura en esta región y también está afectando moderadamente a la cabeza larga del bíceps femoral, nuestro nervio ciático. Y aquí vemos otro caso muy parecido al nervio ciático, semimembranoso, el semitendinoso y un engrosamiento marcadamente severo de esta nuestra faja codensa delgada que corresponde al tendón conjunto, ¿verdad? Ahora pasamos a ver un poco de tendinopatías del isquiotibial en el eje largo y en el eje corto. Siempre vemos los dos y hacemos generalmente comparativo porque nos queda muy fácil hacerlo comparativos. Este es completamente normal y este es completamente anormal, ¿verdad? Entonces aquí pasamos a verlos en el eje corto. Aquí vemos el isquion, el perfil óseo del isquion. Está anormal en los dos lados, pero en este se preserva mejor el perfil óseo que en este que está algo tortuoso, ¿verdad? Y este igualmente está afectando las dos regiones de inserción isquiotibial. Entonces, este es un caso bilateral. La paciente, después de un año de estarse haciendo todo tipo de exámenes, llegó con nosotros y le encontramos inmediatamente que la cadera derecha que más le dolía tenía una tendinopatía marcadamente severa, ¿verdad? Entonces, lo vemos en eje corto y se ve así enorme, ¿verdad? Afuera, el que más el tendón que está más afuera es el semitendinoso y está en contacto bastante cercano al nervio ciático. Entonces, le pasamos inmediatamente el transductor a la cadera contralateral y encontramos que también tiene una tendinopatía marcadamente severa de los isquiotibiales. Acá incluso ya hay una ruptura. Aquí tenemos la tuberosidad isquiática prácticamente desnuda con una depresión del tejido suprayacente y acá un badajo de campana, ¿va? Un nódulo y una ruptura. Acá en el eje corto estamos viendo aquí, más o menos estamos a este nivel, estamos viendo algunos segmentos ya de la retracción de los músculos, ¿va? Entonces acá usamos un transductor, esos son de alta resolución, acá usamos un transductor convexo para poder penetrar a mayor profundidad y ver qué pasa más abajo de esto, porque aquí llegamos por aquí nada más y encontramos que hay una estructura extensa asociada a una ciática no discogénica severa. Observen ustedes cómo se ve de engrosado nervio ciático con un patrón fascicular marcadamente irregular, ¿verdad? Entonces la sangre que está adyacente al mismo es la que produce la irritación generalmente del nervio ciático, llegando a producir una ciática no discogénica. El tendón semimembranoso, como les dije, es el que es vecino al nervio ciático. Entonces, ocasionalmente, esta inserción puede estar bien patológica y no va a ser nada raro que tengamos asociado a un tendón, perdón, a un nervio ciático afectado por el tendón semimembranoso, van a formarse adherencias acá, etcétera, y esta patología muchas veces no la ven o no se ve por cualquier razón y se le busca síndrome del piriforme y se insiste, este paciente por ejemplo pasó largo tiempo buscándole hasta en otros países el síndrome del piriforme porque le dolía mucho al sentarse. Yo ya le había dicho que tenía una una
tendinopatía isquiotibial acá severa, ¿va? En los dos lados, pero marcadamente acá. Entonces, vimos que al comparar que los tendones están diferentes. Este está mucho más grueso, tiene 107 milímetros al cuadrado y este 88 milímetros al cuadrado. Y justamente acá era donde le dolía, por lo cual tal razón, y vimos que en la región del piriforme y todo eso más arriba estaba normal, llegamos a la conclusión que era un atrapamiento del nervio ciático por esta tendinopatía isquiotibial, ¿verdad? Muy bien, yo creo que ya estamos.